¿Qué tal? Buenas tardes. Es mi equipo el día de hoy, del equipo número 9 del grupo 686, en la materia de electricidad y magnetismo, en el día 8 de septiembre del año 2021. Mi equipo conformado por Carla Marielos Hernández Arce, Carlos Salazar Vázquez y yo, Carlos Andrés Vizcarra Morán, resolveremos un ejercicio explicando todo el desarrollo analítico, gráficas, sustitución, unidades e interpretación de resultados del tema de fuerza electrostática, iniciando con el siguiente problema que nos muestra tres cargas de carga número 1 5 microcoulombs, carga número 2 3 microcoulombs, carga número 3 menos 4 microcoulombs, están colocadas como se muestra la figura a un ángulo alfa de 45 grados, distancia R de 8 centímetros, distancia D de 4.95 centímetros. Determinar la fuerza resultante FR3 sobre la carga Q3. Pues aquí tenemos el problema explicado de otra manera, iniciando con lo que son las líneas de acción, el inciso número 1. En este inciso podemos observar las tres cargas, Q3 de color azul, Q2 y Q1 de color rojo, y como al ser cargas tienen cargas opuestas, entonces se atraen, por lo que la fuerza de Q2 y la de Q3, por ejemplo, se van hacia el mismo lado, que es en la dirección de Q3, y de la misma manera pasa en Q1 y Q3. Entonces colocamos las fuerzas sobre las líneas de acción y después seguimos con colocar las fuerzas involucradas. Para encontrar las fuerzas involucradas necesitamos conocer todos los ángulos y todas las medidas de los lados de nuestro diagrama de las líneas de acción. Como podemos observar, solamente conocemos pues los lados y un ángulo. Entonces, para conseguir los demás lados vamos a aplicar primero la ley de cosenos, que el teorema nos explica que la s cuadrada va a ser igual a la d al cuadrado más la r al cuadrado menos 2 veces d por r coseno de alfa. Realizando esto, con el desarrollo obtenemos que s, el lado que no teníamos, va a ser igual a 0.0570 metros, es decir, 5.70 centímetros. Después aplicaremos ley de senos para conseguir los lados que nos faltan y el ángulo, principalmente el ángulo que nos falta, uno de los ángulos que nos falten. Para ello sabemos que seno de teta sobre la distancia d va a ser igual al seno de alfa sobre s, y utilizando las propiedades trigonométricas de la ley de senos, pues vamos a determinar que el seno de teta va a ser igual a 0.614. Aplicando la inversa de seno arcoseno de 0.614, obtenemos que el ángulo θ va a ser igual a 37.878 grados. Y con ello podemos determinar el ángulo beta, simplemente utilizando una ley de los triángulos que nos indica que la suma de todos los ángulos internos va a ser igual a 180 grados, por lo que hacemos la resta a 180 grados, le restamos los dos ángulos que conocemos, que son θ y alfa, y obtenemos que 180 grados menos θ menos alfa nos va a dar un resultado de 97.122 grados. A continuación, siguiendo con nuestro problema, pues iniciamos diciendo que necesitábamos conocer las fuerzas involucradas. Para conocer las fuerzas involucradas utilizaremos otro teorema de las cargas. Para conocer la fuerza aplicada de una carga, aplicaremos una fórmula que nos dice que la constante K de la ley de Coulomb multiplicada por ambas cargas Q3 y Q1 sobre la distancia entre esas cargas al cuadrado será igual a la fuerza de repulsión o atracción. En este caso, pues como tenemos fuerzas que están ambas hacia la misma dirección, que sería la dirección del polo negativo, pues tenemos resultados negativos. El caso de la fuerza 1 de menos 73.461 newtons y la fuerza 2 de menos 55.401 newtons.
Para el punto número 4 tenemos que encontrar las, las componentes en X y en Y de las fuerzas, de cada una de las fuerzas, iniciando por la fuerza número 1. Tenemos un diagrama aquí que nos indica de qué manera encontramos el ángulo respecto al eje X, que en este caso lo hicimos tomando en cuenta el diagrama inicial. Hicimos una cruz en el medio, siendo el medio la carga Q3, y nos dimos cuenta que las líneas separaban prácticamente por el medio, dejando espacios de 45 grados a través de ella. Así simplemente sumamos y nos dimos cuenta que 45 más 45 más 45 nos da un total de 135 grados para la fuerza 2, y para la fuerza 1 nos dimos cuenta que nos da un total de 225 grados. De este modo realizamos las multiplicaciones para conseguir los componentes. En este caso la función coseno para el componente en X y la función seno para el componente en Y aplicamos la siguiente fórmula: F1 u F2 por coseno de alfa va a ser igual a Fx, que sería menos 4.944 newtons, F1 de X, perdón, y F1 de Y igual a 12.520 newtons. De la misma manera aplicamos el mismo teorema para la siguiente fuerza, que ya conocemos, que tiene un ángulo de 135 grados y nos da un total de fuerza 2 en X de 55.184 newtons y fuerza 2 en Y de menos 4.895 newtons. En este caso, analizando un poco a fondo, nosotros determinamos que se puede notar que la fuerza 1 está en dirección a más X y contiene un componente negativo y el otro positivo. Sin embargo, la fuerza 2 tiene ambos componentes negativos. Esto se puede deber al cuadrante donde se encuentran. Siguiendo con el problema, el punto número 7. Para el punto número 7 vamos a utilizar los componentes obtenidos en el inciso anterior para calcular la fuerza resultante. Empezando con los componentes en X, tenemos que la fuerza resultante en X va a ser igual a la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X, que esto es igual a menos 4.944 newtons más 55.184 newtons, dándonos un total de 50.240 newtons. De la misma manera, aplicamos el mismo teorema para la fuerza resultante en cada componente. La fuerza resultante en Y va a ser igual a la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y, que son igual a 12.520 newtons más, entre paréntesis, menos 4.895 newtons, dándonos un total, la fuerza resultante en Y, de 7.625 newtons. Continuando, haremos una tabla para poder facilitar la comprensión de los datos y cuál es su valor. De esta manera pues tenemos aquí lo que son las fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, los ángulos, los componentes en X y las componentes en Y de ambas fuerza 1 y fuerza 2, y tendremos que conseguir lo que es la fuerza resultante, que en este caso ya está en el problema, pero todavía no la hemos determinado. Para determinarla pues empezaremos descomponiendo, o más bien utilizando los valores descompuestos que tenemos en la fuerza resultante, que es la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y, estos dos valores, para así conseguir la fuerza resultante total. Y de la misma manera obtener su ángulo, y así sabremos la fuerza resultante que está siendo ejercida sobre la carga número 3. Por lo tanto, vamos a hacer la gráfica de FRX y FRY. FR se traza con líneas perpendiculares a los ejes y su intersección será el final del vector resultante, como podemos observar en el siguiente diagrama. FRX es igual a 50.240 newtons, ponemos la traza sobre 50.240, y FRY va a ser igual a 7.625 newtons. Por lo tanto, ponemos el punto en ambas coordenadas, trazamos la línea y el final del vector será el punto donde se encuentra
esta fuerza, al final de la fuerza. Por lo tanto usamos estos nuevos datos para hacer nuestro triángulo rectángulo, donde tenemos que FR va a ser la hipotenusa, FRX va a ser el ángulo, va a ser uno de los catetos y FRY va a ser el otro de los catetos. En este caso el cateto opuesto FRY con respecto al ángulo θ y FRX el cateto adyacente, puesto que tomando en cuenta como base la gráfica que hicimos, pues esos son los valores que obtenemos. Para sacar el ángulo interno θ, que es el que tenemos aquí que no conocemos, vamos a utilizar, para sacar el ángulo θ se va a utilizar el ángulo interno, este de aquí, con su función trigonométrica tangente. ¿Qué queremos decir? Pues que sabemos esto, pero para conseguir el ángulo, podemos conseguir esto. Para ello, utilizando la función tangente, tenemos que el cateto opuesto va a ser igual a FRX y el cateto adyacente va a ser igual a FRY. Despejamos el ángulo y tenemos que la inversa, en este caso arctangente de FRX sobre FRY va a ser igual a 1.420. Como nuestra línea, nuestro vector está sobre el primer cuadrante, pues sabemos que este mide 90 grados. Simplemente para encontrar el ángulo θ le restamos a 90 grados lo que es el ángulo interno, lo que sobra, y así determinamos que el ángulo θ mide 88.579 grados. Y ya para finalizar, graficamos el vector con respecto al ángulo medido en el eje X, que como ya mencionaba está en el primer cuadrante, por lo tanto simplemente había que restar a 90 lo que conseguimos en el ángulo interno, consiguiendo que θ es igual a 88.579, y de la misma manera aplicamos lo mismo en el en el diagrama de vectores del principio, el mismo diagrama de las fuerzas, donde ya tenemos ahora sí bien graficada nuestra Q1, nuestra Q2, nuestra fuerza 1 y todas las fuerzas que están siendo aplicadas sobre Q3. Podemos observar FR va sobre este ángulo y ese sería el resultado final. Muchas gracias por su atención. Los tres miembros del equipo participaron, solamente que utilizamos las versiones con mejores letras. Y pues muchas gracias por su atención. Buenas tardes.